estamos dando inicio al año litúrgico en la Iglesia en lo que llamamos el tiempo ordinario, tercer domingo del tiempo ordinario. Y en este ciclo B corresponde la lectura fundamentalmente del Evangelio de San Marcos. Un evangelio que es el más breve de todos, es el primero de los 4 evangelistas, de los 4 evangelios. No se detiene en muchos asuntos teológicos como lo hace San Juan, ni históricos como lo harán tanto Lucas como Mateo, sino que Marcos desde lo sencillo va a lo esencial del anuncio de la tarea que hizo Jesús. Por eso abre el Evangelio haciendo una invitación concreta. Fíjense cómo dice el texto que después de haber Juan el Bautista realizado su tarea como bautista, que estaba en la cárcel y demás, Jesús inicia su ministerio en Galilea. Y allí hace esa invitación: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. ¿Por qué Galilea? Es una coincidencia también en todos los evangelistas e incluso en todo lo que es la experiencia que nos relata Pablo. Galilea porque es Galilea de los gentiles. Galilea porque es un lugar mixto, como fronterizo entre los judíos y los paganos, o los judíos y no judíos. ¿Por qué Galilea? Porque ese anuncio, esa buena nueva, ese evangelio es dirigido a todos los hombres y mujeres que habitamos en el mundo. Es decir, la salvación, ese anuncio alegre, reconciliador y salvífico de Jesús es dirigido a todos, judíos y no judíos. Por eso esa simbología de iniciar el ministerio de Jesús en este lugar, en esta ciudad. Y lo comienza con una invitación puntual: conviértanse. Lo vamos a escuchar mediados de febrero, cuando también tengamos la celebración del inicio de la Cuaresma con la unción con el Santo Crisma. Conviértanse y crean en el Evangelio, vamos a escuchar. Pues bien, San Marcos inicia reiterando para nosotros todos esa invitación a la conversión. Detengámonos un momento en lo que se espera de la conversión, el significado de la conversión. La primera lectura nos muestra a Jonás, que haciendo caso del mandato de Yahvé Dios, va a anunciarles a los ninivitas esa invitación a la conversión. Conviértanse, el tiempo se ha cumplido, etcétera, etcétera. Interesante anotar cómo hubo 2 procesos de conversión en Jonás. El primer proceso de conversión fue de él para con Yahvé Dios, que lo llamaba. Fíjense y recuerden cómo Jonás evadía la tarea, le sacaba el cuerpo a la misión, se asustaba cuando el Señor lo enviaba a profetizar. De hecho, cuando Jonás
es tragado por la ballena, era precisamente porque él quiso huir y se montó en el barco. Y allí, en esa huida, pues el barco naufragó, la ballena se lo tragó y luego entonces lo expulsa al tercer día. Es decir, mientras Jonás escapaba, huía de la tarea encomendada, el Señor le reiteraba la llamada: no, Señor, no huyas, cuento contigo, espero mucho de ti y sigo creyendo en ti. Haz la misión para la que yo te estoy llamando y enviando. Hasta que, en definitiva, uno con el poder de Dios no hay nada que hacer. Y Jonás accede y se convierte y realiza la misión. Luego, en el anuncio a los ninivitas, dice el texto cómo Dios vio el comportamiento de los ninivitas, que escucharon, hicieron penitencia, se convirtieron, y dice el texto, vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que les había prometido o sentenciado. Se arrepintió Dios porque vio que ellos habían cambiado el mal camino. La palabra conversión, conviértanse, puede significar uno, asumir las normas que se nos dan y convertirnos a ellas y acogerlas. Y eso está bien, y hay que hacerlos. Por ejemplo, muchos en este tiempo de pandemia tendrán que convertirse, porque algunos dirán, yo no uso tapabocas, me mantengo en fiestas, me mantengo en aglomeraciones, yo no cumplo las normas que se nos puedan dar de toques de queda o cuarentenas o pico y cédula o lo que sea. Hay gente que no quiere obstinadamente cumplirlas. Entonces, una primera invitación es: convirtámonos y acojamos adecuadamente y con libertad las normas que son para bien de todos. Pero la conversión más importante es la que nos presenta Jesús. Conviértanse, el reino de Dios ha llegado, el tiempo de Dios. No se nos está hablando de una catástrofe, de un apocalipsis. En la segunda lectura, Pablo, en la lectura a los Corintios, nos dirá que el momento es apremiante. Vivan los que tienen mujer, vivan como si no tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran. Algunos traducen el tiempo, el momento es apremiante, como el tiempo se ha acabado. Yo creo que en este momento estamos viviendo una experiencia así. Esto de la pandemia es también tiempo de Dios, donde Él nos está hablando. Nosotros tenemos que estar atentos. Señor, ¿qué nos quieres decir con tantos hermanos que han muerto por causa del COVID? Casi 50,000 en Colombia, millones en el mundo entero, más los contagiados. Señor, ¿qué nos quieres decir? Y seguramente que en el fondo tendremos que llegar a la conclusión: nos estás diciendo que nos convirtamos, que volvamos a lo esencial, que volvamos a lo más importante, y es el amor a Dios, el amor al prójimo y el cuidado de la casa común, la creación. Convertirnos es también cambiar el camino. No solamente en cambiar comportamientos o actitudes,
es cambiar también un estilo de vida, reversar, cambiar, volver los caminos hacia Dios. Miren que el pueblo ninivita se salvó porque Dios había visto que ellos habían cambiado el camino del mal hacia el camino del bien, el camino de la injusticia por el camino de la justicia, el camino de la guerra por el camino de la paz. A eso nos está hoy invitando el Señor. A ese itinerario que vamos a hacer con San Marcos, un itinerario bautismal, de volver la mirada a Él, de tener esa experiencia del encuentro personal con el Señor. Conviértanse, no tengan miedo de convertirse, no tengan miedo de reconocer los errores, no tengan miedo de dejarse abrazar por la misericordia de Dios. Como lo hicieron estos 4 hermanos, estas 2 parejas de hermanos, los primeros apóstoles, Santiago y Juan, Andrés y Pedro, que estaban en sus funciones de pescadores y a la llamada del Señor cambiaron el camino y fueron generosos y lo dejaron todo para alcanzarlo todo, para ganarlo todo. A eso estamos invitados también nosotros. Eso es conversión. Reconocer que el Señor nos está llamando y tener la valentía para reorientar el camino, para estar siempre con Él y para volvernos, digamos, colaboradores de su obra. Jesús inicia su ministerio anunciando el evangelio de la salvación y elige a estos discípulos para que también hagan lo mismo. Yo hoy, como obispo, pastor y guía, continúo esa obra de Jesús anunciando el reino. Y los laicos, todos desde el bautismo, están llamados también a anunciar esa buena nueva de salvación. Mis queridos hermanos, el Padre Oberan en el inicio de la Santa Misa nos recordaba cómo estamos en el contexto de la semana de oración de unidad por los cristianos, de unidad de los cristianos, motivados por Pablo, cuya fiesta de la conversión celebramos cada 25 de enero. Vamos todos también a asumir esa tarea. Seamos testigos del reino, seamos proclamadores de la reconciliación, de los tiempos de Dios en favor de todos, y vivamos estos días de confinamiento, de disciplina, de encierro, con la paz que produce el estar en las manos de Dios. Vamos a continuar pues esta celebración en esta emblemática parroquia de San Fernando Rey en Cali, pidiéndole al Señor que nos siga acompañando, que nos proteja de todo mal, de todo peligro, y que ese anuncio del reino de justicia, de amor y de paz, que Él inaugura en medio de nosotros, se consolide hoy y siempre. Amén.